ciclo de intervenciones de nuestros invitados. Nos acompaña en el auditorio el doctor Mario Díaz Villa para hablarnos acerca de las implicaciones e impactos de las reformas académicas. El doctor Mario Díaz es doctor en Sociología de la Educación, maestro en Lingüística y licenciado en Idiomas. Se ha desempeñado como investigador y docente en temas relacionados con políticas públicas en educación, prácticas y organización de la educación superior e investigación y desarrollo. Ha sido asesor del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y asesor externo del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico. Le damos entonces la bienvenida al doctor Mario Díaz Villa. Muy buenos días. Bueno, ante todo quiero presentar excusas por la contingencia. Mi conferencia era la primera, pero todos conocemos la ilogística en este país, entonces tenemos que vivir de los imponderables cotidianos en instituciones, en empresas, etcétera, etcétera. Mientras esperaba pacientemente el vuelo, hice unas reflexiones que quiero compartirles al lado de la presentación, que puede resultar un poco más aburridora que la misma presentación. El tema que nos convoca pues es una reforma académica. Sin embargo, cuando hablamos de reformas, debemos tener claridad de qué reforma se trata en una institución. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de campos de acción en una institución de cualquier nivel. En el caso de la universidad, tenemos que hay varios campos que compiten entre sí, que entran en tensiones y conflictos y que pueden en un momento determinado convertirse en catalizadores o en obstructores del cambio, la innovación, la reforma, la reestructuración, todo ese lenguaje al cual estamos acostumbrados en la retórica institucional o en la misma retórica del Estado, pero que poco aterriza en la realidad o práctica, digamos, de la vida cotidiana de las instituciones. Por eso me parece que cuando hablamos de reforma académica, tenemos que pensar como en tres niveles. En un nivel que yo denominaría conceptual, en un nivel metodológico y en un nivel procedimental. ¿Y cuáles serían las relaciones entre esos tres niveles para la toma de conciencia de que efectivamente lo que se está haciendo tiene un carácter de integral? Y el primer problema es un problema conceptual, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por reforma primero? ¿Y qué vamos a entender por reforma académica frente a los otros tipos de reformas que se dan en una institución? Yo he venido trabajando este tema desde hace rato y creo que más que compartir las experiencias, debo pensar en cuáles son los conceptos que inspiran y en cierta manera orientan el desarrollo de una reforma. Entonces, preguntas como ¿qué vamos a entender por reforma académica? Esa es una pregunta clave frente a otro tipo de reforma como por ejemplo reforma curricular o reforma administrativa o reforma de lo que concierne a las prácticas pedagógicas. Hay por lo menos 4 campos, decía, que se interfieren mutuamente. El más común
La interferencia más común es la que se produce, por ejemplo, entre el campo académico y el campo administrativo. Es común escuchar cotidianamente la retórica de que lo administrativo siempre está al servicio de lo académico, pero digo de retórica porque eso se da en el papel y no en la práctica. En la práctica funciona a la inversa. Lo académico tiene que adaptarse a las tensiones, ¿no?, y problemáticas del campo administrativo. ¿Qué diferencia entonces establecemos entre estos tipos de reformas para que conceptualmente, ¿no?, podamos establecer qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas? Y creo que desde el punto de vista conceptual es necesario introducir cierto tipo de claridad teórica y metodológica de los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque bien sabemos que en el campo de la educación, primero, hay una terrible dispersión conceptual. Segundo, hay una tremenda hibridación de los conceptos. Y tercero, hay una, como consecuencia, hay una profunda debilidad conceptual en materia de todos los lenguajes que se utilizan al momento de describir, analizar o explicar los fenómenos o los problemas educativos. Para colocar un ejemplo, cuando hablamos de currículo hay más de 200 definiciones de currículo, definiciones que dependen fundamentalmente de los autores, ¿ya? Cada autor a su manera define el currículo como un discurso, como una práctica, como un texto, como un escenario, espacio, etcétera, etcétera. Y allí queda, digamos, anclada la posibilidad de pensar los límites del concepto, las limitaciones que éste produce y las prácticas que orienta. Por eso me parece que cuando digo hay necesidad de definir conceptualmente qué vamos a entender por académico, pues hay que colocarle unos límites al concepto. Y esos límites necesariamente van a generar relaciones con otros conceptos de pronto del mismo nivel, pero que entran a interferirse. Por ejemplo, lo académico frente a lo curricular o lo académico frente a lo pedagógico. ¿Por qué? Porque si no se tiene claridad, digamos, de los límites de esos conceptos, pues caemos en la temática de la hibridez semántica, ¿no?, que genera distorsión, aleatoriedad y en consecuencia todo termina en el papel y en la práctica todo el mundo dice cómo es que esto se hace, ¿ya? Esto me parece que es muy importante para poder orientar el quehacer de una reforma. ¿Hasta dónde va una reforma curricular? ¿Cuáles son sus relaciones con una reforma académica? ¿Cuáles son las consecuencias pedagógicas? ¿Y cuáles son las consecuencias administrativas? De hecho, los niveles de esas, la jerarquía de esos conceptos pueden ubicarse cuando uno pretende, digamos, definir qué es lo primero y qué es lo segundo. Por ejemplo, una reforma interna puede perfectamente definirse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o en la concertación entre el abajo y el arriba. Esto necesariamente debe quedar incluido, digamos, en lo que podríamos decir la metodología de los avatares de una reforma, porque de lo contrario va a ser muy difícil, ¿no?, poner concertar con las diferentes fuerzas que habitan el espacio universitario. Entonces queda claro, digamos, que se trata de introducir en primer lugar precisión, esto es, límites claros en los conceptos. A veces se utilizan conceptos que trascienden los límites
y esos conceptos que trascienden los límites generan mucho más complicación que complejidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una reforma académica transversal o de una reforma curricular transversal, ¿qué vamos a entender ahí por transversalidad? Ese viaje, ¿no?, de un lugar a otro que parece como una especie de paseo millonario curricular o paseo millonario académico, algo así por el estilo, ¿no?, porque uno no sabe dónde lo van a dejar y de dónde va a comenzar X o Y evento. El segundo aspecto es esto me parece que es muy importante porque nos introduce elementos como estos, ¿no?, que vamos a entender por reforma. O sea, si vamos a generar una nueva cultura institucional, si vamos a transformar las prácticas, si se va a generar nuevas actitudes de los actores, ¿no? De hecho, bien sabemos que en la semántica institucional o en la semántica, digamos, teórica, hay diferencia entre reforma, renovación, innovación, reestructuración. Generalmente sabemos que en una reforma algo cambia y algo permanece. Y comúnmente lo que permanece afecta a lo que cambia negativamente. O sea, las resistencias son mayores y los cambios pues terminan muchas veces siendo licuados por las resistencias, o sea que las cosas cambian para que nada cambie en última instancia. Estos conceptos también tienen que ver con los controles de la reforma, o sea, ¿por qué se da una reforma en términos conceptuales? O sea, ¿cuáles son las relaciones entre las determinaciones externas y las determinaciones internas? Si la reforma va a ser interna o va a estar determinada porque agencias externas a la institución lo determinan o porque hay que presentar una mejor imagen institucional a las agencias externas. Es un asunto, digamos, que tiene que definir la institución. Si esa reforma es interna, puede ser centralizada o descentralizada. Como dije hace un rato, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o concertada entre los diferentes actores y entre las diferentes unidades que configuran el escenario académico de una institución. Bueno. Entre esas tensiones, ese pequeño modelo, digamos, nos muestra ese conjunto de tensiones, ¿no? La tensión, por ejemplo, entre el discurso oficial del Estado que plantea la necesidad que curricularmente los programas se adapten, ¿no?, a una hoja de ruta política en materia curricular donde ciertas definiciones, ciertos procedimientos, ciertas estrategias están establecidas, como bien lo sabemos, ¿no?, con lo que sucede específicamente en el registro calificado o en la acreditación, ¿sí? Entonces, esas tensiones se dan entre lo macro y lo micro, o sea, cómo devuelve la institución esos discursos del Estado que se convierten en predicamentos institucionales en última instancia y que poco o nada garantizan a veces reformas, transformaciones, reestructuraciones, etc. El segundo aspecto es el aspecto, digamos, microscópico, cuando una institución per se define realizar una reforma o una reestructuración o un determinado cambio para generar evidentemente una nueva cultura. ¿Ya? ¿Qué tipo de cultura? Una cultura académica que en cierta manera, ¿no?, recorre los otros campos, lo curricular, lo pedagógico, lo administrativo. Y dentro de ella, pues me parece que es donde podría ubicarse, ¿no?, donde podría ubicarse, perdón, ¿dónde podría ubicarse el desarrollo de una reforma? Venía hablando de tres aspectos: el conceptual, el metodológico y el procedimental. El aspecto metodológico está asociado, digamos, a rutas, ¿no?, a cierto tipo de estrategia, o sea, cómo vamos a hacer una reforma.
como decía un rector de una universidad, ¿cómo diablos vamos a hacer una reforma en X, Y o Z institución? Allí podríamos decir que sí se requiere establecer formas de concertación a partir de las diferentes fuerzas que configuran el escenario institucional. En el análisis que yo he venido haciendo, digamos, de reformas, pues he logrado como configurar un pequeño modelo descriptivo de lo que ocurre alrededor de este tipo de transformación. Las fuerzas que concurren en un tipo de reforma son múltiples, sin embargo podemos considerar por lo menos 5 de esas fuerzas. Quienes están a favor en la teoría y en la práctica, quienes están en contra en la teoría pero no en la práctica, quienes están en contra en la práctica pero no en la teoría, quienes se oponen rotundamente y quienes consideran que no tienen ni idea de lo que se está haciendo en la institución. ¿Ya? Generalmente el primer grupo, el que concierne a la proclividad, digamos, a hacerse teórica y prácticamente la reforma, es un grupo muy pequeño. Son personajes que de una u otra manera conocen la institución, procuran que el cambio se genere en la institución, luchan porque la institución salga adelante con su proyecto de reforma, ¿no? Son una especie de Quijotes, ¿no?, en el ámbito universitario. Ese es un grupo minoritario, sin embargo es un grupo que si tiene conciencia de la necesidad de dialogar, de concertar y de establecer mecanismos y rutas de participación, ¿no?, y de diálogo, pues muy probablemente va a avanzar en un cierto porcentaje la reforma. ¿Ya? El segundo grupo es el que está en contra en la teoría y en la práctica, ¿no? Pues aquellos que generalmente dicen esto no va a funcionar, la institución con esto va directo al caos, es un barco que se hunde, etcétera, etcétera. O sea, aparecen una gran cantidad, digamos, de textos, ¿no?, que son fácilmente registrables de quienes se oponen a una reforma porque ya lo han hecho, porque nunca funcionó en el pasado, porque ellos saben lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Ese grupo generalmente tiende a ser mayoritario. La pregunta es cómo lograr que ese grupo aterrice, tome conciencia, participe, ¿no?, y en cierta manera sea proclive al cambio. ¿Ya? Hay un tercer grupo que es el de la teoría, ¿no? De pronto ustedes lo saben muy bien, le dicen a uno, eso funciona muy bien en la teoría, ¿ya?, pero en la práctica es muy, muy difícil. ¿Ya? Yo he tenido por lo menos 3 instituciones con las cuales he trabajado, ¿no?, y en las que generalmente esta tensión o esta oposición es la que más aflora, ¿no? En teoría suena muy bien, pero en la práctica pues difícilmente funciona. Y vienen el cuarto grupo, es los que trabajan el tema de la práctica, dicen no están de acuerdo con la teoría, ¿eh?, pero también hacen de la práctica una especie de escudo personal para resistir y dicen, pero ¿cuál reforma? Si eso lo venimos haciendo desde hace décadas, desde hace años, ¿para qué cambiar? En cierta institución decía un profesor, recuerdo en la Universidad del Valle, específicamente cuando yo era director curricular, decía en una asamblea pues mucho más beligerante que esta, ¿no?, decían, si hacemos las cosas bien, ¿para qué vamos a, si estamos haciendo las cosas bien, ¿para qué vamos a cambiar? Aparentemente era un argumento muy sólido, ¿no? La respuesta pudo ser, pues estamos haciendo las cosas, vamos a cambiar para hacer las cosas mejor. Y yo creo que ese debe ser el proyecto
de una institución, que generalmente, desafortunadamente, ese proyecto es muy vistoso, muy elegante, ¿no?, en la retórica institucional, pero que en la práctica no funciona. Yo tengo la afortunada experiencia de leer muchos documentos de registro calificado, muchos documentos de acreditación, y he llegado a la conclusión de que gran parte de lo que se escribe terminan siendo lugares comunes que conceptualmente, ¿no?, parecen que fueran, los términos fueran como significantes vacíos porque en ellos cabe todo, ¿ya? Formación integral, por ejemplo, es un concepto que utilizan todas las instituciones, pero uno no sabe cómo aterrizar la formación integral en una reforma académica, en una reforma curricular, o por lo menos introducir en las prácticas pedagógicas ciertos matices de lo que ya denominaríamos formación integral. Entonces, ciertos conceptos terminan siendo imposibles de realizar porque se distorsionan en su retórica. Yo creo que desde ese punto de vista conceptual y metodológicamente una institución debe procurar elevar su inteligencia institucional para pensar este tipo de problemas de otra manera, casi que parodiando un texto de un famoso autor que hacía unas críticas al toyotismo. Tenemos que una reforma pensarla al revés. El tercer punto al cual me refería, ya está el aspecto conceptual, el aspecto metodológico, es el procedimental. Generalmente una reforma, cualquiera de las que he mencionado, y ahora voy a plantear algunas interrogantes a este respecto, tiene muchos aspectos procedimentales y las instituciones caen en la trampa del hacer. Así como se está cayendo desde hace más de una década en la trampa del quehacer de las competencias, asimismo las instituciones están cayendo en la trampa del quehacer. O sea, una reforma no es hacer muchas cosas. Y entonces se transforman los planes de estudio, ya se introducen nuevas asignaturas, se aumenta el porcentaje de cursos selectivos, bajo, por ejemplo, la rúbrica de la flexibilidad. Y la flexibilidad termina siendo totalmente distorsionada, porque termina siendo, por ejemplo, flexibilidad cuantitativa. Yo recuerdo, colega Hernández, una vez que me invitaron a la Universidad Nacional, ¿no?, en la época de Antanas, muy orgullosamente la Universidad Nacional, y me excusas la anécdota, ¿no?, presentaba su reforma curricular en términos cuantitativos. Habían logrado algo así como el 35% de flexibilidad en los programas. Y yo me preguntaba, en un escenario similar a estos, preguntaba si hay un 35% de flexibilidad en los programas, ¿qué significa el 65% restante? Eso era una muestra, digamos, de cómo en el país, ¿no?, lo que es la electividad, la flexibilidad, la apertura, la movilidad, pues no tiene expresiones concretas y reales, porque muchas veces lo que se hace no logra concretarse por el exceso de cosas que se quieren hacer. O sea, las reformas a veces pecan por exceso. Me parece que sería muy importante entonces, de cara a estos tres aspectos conceptuales, metodológicos y procedimentales, ¿cierto?, pensar cuál es la jerarquía en términos de lo que una institución se propone. El primero, por ejemplo, es que vamos a entender por reforma académica. Si una reforma académica es holística, como por ejemplo es holístico el concepto de currículo que plantea el Ministerio de Educación o la misma ley, ¿no?,
La ley 115 plantea un concepto de currículo que va más allá de cualquier límite. Trasciende tanto los límites que los maestros todavía no entienden qué es currículo en el país, ¿no? Porque no se introdujo metodológicamente un límite conceptual. Entonces, de la misma manera, pienso yo, hay necesidad de definir qué vamos a entender por reforma académica. Si vamos a aceptar que existen 4 campos que entran en ciertas tensiones o que bien pueden rearticularse, o si vamos a asumir que el concepto de académico es holístico y que lo engloba todo y en consecuencia es transversal a lo curricular, a lo pedagógico, a lo administrativo. Bien sabemos que las instituciones tienen una administración que es la que regula, orienta, normatiza, genera parámetros y límites al quehacer institucional. Y lo académico pues es la expresión de la relativa autonomía de los actores académicos. Pero en materia de autonomía tenemos que hacernos 2 preguntas. Primero, autonomía en relación con qué, segundo, para qué propósitos, y le agregaríamos una tercera pregunta, ¿de qué autonomía se trata cuando hablamos del campo académico? ¿Ya? ¿Tienen los profesores autonomía financiera? ¿Tienen los profesores autonomía frente a la administración? Quizás la mayor autonomía que tiene el profesorado en una institución como la universidad es lo que denominaríamos la autonomía pedagógica. Usted cierra las puertas del salón de clase y nadie sabe qué está haciendo adentro, ¿no? Esa es la autonomía pedagógica. Entonces me parece que hay necesidad de cara a esas 4 propuestas que yo he venido planteando, de esa tensión entre esos campos, establecer qué va de una reforma académica a una reforma curricular. ¿Cuáles son las relaciones entre una reforma académica y una reforma curricular? ¿Qué significado tiene para la administración el que haya cambios académicos y curriculares? O si la reforma académica se reduce a la condición 4, específicamente en lo que concierne a los aspectos de la organización de las actividades académicas que termina en última instancia siendo reforma pedagógica. Yo considero que pensar una reforma pues es un excelente propósito y me parece loable el propósito de la Universidad Central de hacer una reforma. Lo importante sería que ese diálogo fuera participativo, concertado, relativamente horizontal y que permitiera efectivamente plasmar en el texto lo que se hará de manera concreta y específica en la acción y no generar acciones que probablemente subvierten los textos porque la distancia entre el texto y el quehacer termina siendo muy amplia, ¿no? Muy problemática y en consecuencia muy difícil de realizar. Esto era en gracia de discusión lo que yo venía a plantear. Ya en alguna ocasión anterior había tenido diálogo con los profesores de la Facultad de Educación y ese diálogo fue muy enriquecedor porque nos muestra, digamos, cómo primero hay que describir, analizar y explicar qué es lo que está haciendo la institución y si realmente eso que está haciendo vale la pena continuarlo, desviarlo, transformarlo, reconceptualizarlo y en última instancia proponer cosas nuevas para bien de los conceptos nuevos que hoy día se estilan en la formación profesional universitaria que, repito, yo siempre he considerado que ojalá no terminen siendo en las próximas décadas o en el próximo milenio pura y sencilla retórica. Gracias.